Muy buenas amigos y amigas del espacio desde la azotea. Estamos completamente, o aquí ahorita, en vivo, aunque usted lo va a escuchar en diferido, donde esté, en la mañana, en la tarde, en la noche. Estamos muy agradecidos de poder acompañarles una semana más aquí en Cadena Radial Costarricense y en todas las plataformas donde puede disfrutarnos. Estoy muy contento en esta semana con una gran invitada. Hoy está conmigo Natalie Víquez. Hoy el tema es neurociencias. Vamos a hablar de liderazgo y neurociencia. ¿Por qué las organizaciones que no entienden el cerebro están quedándose atrás? Eso es fuerte y hay que decirlo y vamos a platicarlo hoy aquí súper extendidamente, bueno, ¿verdad? Aunque el tiempo vuela, ¿verdad? También, entonces nos va a ir muy rápido. Y quiero empezar con a ver, como con una frase así, de sentencia, un poquito incómoda, que dice que la mayoría de las decisiones humanas no se toman con lógica, se toman con el cerebro emocional y el sistema nervioso. Y sin embargo, seguimos liderando personas, equipos y organizaciones como si fueran máquinas racionales. Hoy vamos a hablar de neurociencia, pero no desde la teoría, sino desde su impacto real en la vida, en el trabajo y el liderazgo. Eso es muy importante. Este episodio es para líderes, es para educadores, para equipos de trabajo, para empresas, para instituciones y para cualquier persona que quiere emprender o que quiere entender el tema también. Y ¿por qué tenemos que comprender el cerebro? Eh, bueno, porque ya eso no es una opción. Ya es como, no me interesa, no. Ahora hay que hacerlo, hay que entenderlo de mejor manera. De mi parte, ¿verdad? Como máster en liderazgo y en gestión educativa, durante años he trabajado con muchas personas, con equipos, con organizaciones, intentando siempre tratar de responder una pregunta central. ¿Por qué las personas inteligentes, capaces y comprometidas y a veces no logran sostener resultados, bienestar o trabajar de manera, ¿verdad? Junta, colaborativa? Bueno, hoy me acompaña alguien que trabaja justo en la raíz de esas respuestas. Ella es Natalie Víquez, tiene una especialidad en neurociencia. Y vamos a hablar de todo lo que también has podido estudiar, has podido prepararte en España, en Salamanca también. Quiero que también lo puedas compartir con la audiencia y me parece fundamental. Ahora, quiero agradecerte por estar acá el día de hoy, Natalie, en el espacio desde la azotea. Agradecer también a don Andrés Quintana, que es el gran jefe que nos permite estar acá, don Eduardo García, por supuesto que sí. Como no, le vamos a saludar también a don Carlos Villalobos y a nuestro compañero en controles, el mago de los controles, el señor Roberto Faro. Aquí está, haciendo esto posible. Natalie, bienvenido. Muchas gracias. Hola Juan Carlos, para mí es un gusto estar acá hablando de un tema tan maravilloso, tan apasionante y tan amplio como es la neurociencia, como es la mente, cómo opera. Hablar sobre todo cómo esto se ve aplicado en temas tan importantes como es el liderazgo. Y no solo el liderar para los demás, sino el autoliderazgo, cómo yo me conozco, desde cómo opera mi mente, cómo opera mi cerebro, cómo actúo, cómo interactúo, y eso también cómo me ayuda a conectar desde un mejor punto con las personas. Maravilloso. Natalie, has tenido la oportunidad, la vida te ha permitido prepararte, especializarte en esta área. Me gustaría que Claro nos que sí, compartieras un poquito de esa 100%. gran oportunidad. Muchas gracias. Llevo 10 años aplicando las neurociencias Ujú. en temas de formación a nivel de corporación, a nivel de desarrollo, sobre todo también a nivel de mentalidad de crecimiento, que es tan importante. Y Sí. entonces ha sido muchos años viendo cómo las personas, cómo va su comportamiento desarrollándose y cómo también a veces respondemos no ante la lógica, sino a través de estímulos emocionales Ujú. que nos hacen reaccionar. Entonces, Definitivamente. entendiendo eso, es mucho más fácil poder interactuar con las personas y poder generar conexiones reales para obtener mejores resultados. Maravilloso. Cuando uno habla de neurociencia, muchas personas piensan en algo muy complejo, en algo clínico, en algo a veces hasta lejano. Pero vamos por la base. Claro, claro. ¿Cómo definirías la neurociencia para alguien que lidera un equipo, para alguien que está a cargo de una empresa o para una institución inclusive educativa Claro. que tiene muchas personas a cargo y en formación? ¿Cómo lo podrías definir? Bueno, empecemos por lo básico, ¿verdad? ¿Qué es la neurociencia? Así. Como decís vos, la gente escucha este término y piensa, ¿verdad? Algo súper científico, profundísimo, ¿verdad? Y realmente es algo que vemos todos los días y que aplicamos todos los días. Es cierto. Entonces, ¿qué es la neurociencia? La neurociencia lo que nos ayuda a entender es cómo funciona el cerebro
a nivel biológico, ¿verdad? Somos seres biológicos. Entonces, ¿cómo piensa nuestro cerebro? ¿Cómo siente? ¿Cómo reacciona? Y sobre todo nos ayuda a entender cómo nuestra torre de control, yo le digo torre de control, ¿verdad? Al cerebro, a través de diferentes estímulos, diferentes sensaciones, diferentes factores externos también, cómo esta torre de control va tomando decisiones, Increíble. ¿verdad? Si lo vemos desde un punto de vista de cómo se divide nuestro cerebro se divide en 3 grandes áreas. Esto obviamente no aplicado a la anatomía, ¿verdad? Ok. Es para entender un poco ese funcionamiento de cómo se relaciona nuestro cerebro, pero podemos hablarlo de que tenemos un cerebro que es el primitivo, que opera desde la reacción, ¿verdad? Del cerebro reptiliano, que se conoce como nuestro cerebro, ¿verdad? Más antiguo. Después tenemos nuestro cerebro medio, que es el límbico, ese cerebro que opera desde la emoción, desde las emociones, ese cerebro que nos ayuda a relacionarnos con los demás, a interactuar, a generar relaciones entre las personas, y nuestro tercer cerebro, que es el neocórtex o el cerebro racional, que es nuestro cerebro más avanzado. Entonces nos dice cómo proceso la información, el lenguaje está en este tercer cerebro. Bueno, en esta tercera parte del cerebro, realmente porque es uno solo. Claro. Pero cómo proceso, cómo analizo, cómo ejecuto toma de decisiones. Entonces, cuando logramos entender esas 3 áreas del cerebro, podemos empezar a decir, ok, estoy reaccionando de esta manera, estoy sintiendo de esta manera y estoy pensando de esta manera. Muchas veces lo que decías al inicio, tomamos decisiones no desde la lógica. ¿Qué pasa? Que a veces, sin darnos cuenta, nuestro cerebro reptiliano ya tomó la decisión desde la reacción. Es cierto. Después pasa por la emoción y después, ahora sí viene el cómo justificar eso, y ahí es donde entra el neocórtex, ¿verdad? Pero básicamente eso es un poco, a grandes rasgos y de manera muy general, la neurociencia, ¿verdad? Desde lo más básico. ¿Cómo se ve esto en el liderazgo? Esto lo que me ayuda a mí es entender como líder, como persona que pertenece a un equipo, ¿cómo me puedo relacionar mejor con las otras personas? Si entiendo, por ejemplo, que ante una situación una persona puede reaccionar, ok, estoy entendiendo desde dónde nace esto, ¿verdad? Si ante sistemas de estrés, circuitos de estrés, ¿cómo estoy reaccionando? Ok, entender cómo yo como líder puedo guiar y relacionarme mejor con cada una de las personas sin suponer que todos captamos la misma fórmula, ¿verdad? Exactamente. Entonces, poder ver a las personas como seres individuales, seres que no solo piensan, sino que también sienten, y que obviamente hay muchos estímulos externos que nos hacen reaccionar de diferente manera. Definitivamente, y a diario. Totalmente. Esto nos llega a una frase, tal vez que concluye un poco, que dice que todo lo humano pasa por el cerebro, incluso cuando creemos que no pasa por ahí. Sí. ¿Verdad? Realmente está pasando por ahí. Desde cómo reaccionamos, como vos decías, a cómo sentimos o a cómo luego concluimos y pensamos y razonamos alguna situación. Eso me parece muy importante porque hoy en día se habla mucho también de la salud mental. Sí. Y nos lleva también a esta área de que si no entendemos bien cómo funciona esa torre de control, como vos dices, vivimos culpándonos por cosas que en realidad son adaptaciones. Claro. ¿Verdad? Que la torre de control aplica. Entonces, ¿por qué la neurociencia es clave hoy para la salud mental y para comprender, por ejemplo, algo que ya nos adelantaste un poquito y mencionaste términos? Entender mejor y comprender el estrés, comprender la ansiedad. Sí. Y algo que es muy importante, que me gustaría que también pudieras hablar al respecto, es ese agotamiento crónico que mucha gente a veces experimenta en sus trabajos, en sus familias, en los roles que tienen que cumplir. Por favor. Me encanta este tema porque es más común de lo que parece. Sí. Y es el que sale primero a la vista y a veces del último del que hablamos, ¿verdad? Correcto, sí. Y aquí la neurociencia nos ayuda sobre todo a entender cómo, por qué, por así decirlo, por qué el cerebro reacciona o se adapta ante ciertos niveles de presión. Correcto. Ante ciertos estímulos que generan estrés. Y nos ayuda también a aprender cómo sobrevive ante esas situaciones. Porque el cerebro, y aquí es donde entra el cerebro reptiliano, a buscar la sobrevivencia. Increíble. ¿Verdad? Que no solamente es la reacción por reaccionar, sino es que está reaccionando ante estímulos que me dicen, esto es urgente, ¿verdad? Tengo estrés.
se me subió el cortisol, como decimos, que es la hormona del estrés, ¿verdad? Por Que no supuesto. necesariamente es una hormona mala y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Se me subió el cortisol a Se me partir de subió el ahora. cortisol. Estoy estresado. Sí, claro. Y entonces ahí decimos, ok, ¿cómo está operando mi cerebro? Porque realmente lo que está haciendo es sobreviviendo y ahí ahora sí poder entender los circuitos que sostienen el estrés y la ansiedad. Correcto. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo se comporta mi cuerpo ante estos estímulos? Claro. Tengo aquí mi libreta de apuntes. Yo soy muy análoga. Me parece genial. Te Excelente. decía ahora fuera de cámara. Hay apuntes especiales para toda la audiencia. Claro. Y es que tiene una explicación también, me dijiste, ¿verdad? Es súper valioso esta parte. Es que cuando escribimos, nuestro cerebro entiende mejor, capta mejor la información, la retiene mucho más fácil. Porque cuando yo escribo, ya no solo lo estoy pensando, sino que lo estoy transcribiendo y después lo leo. Increíble. Entonces funciona como un boomerang. La información no solamente está saliendo de mí, sino que después está entrando también a mi cerebro. No, Entonces soy súper análoga y eso me encanta y recomiendo mucho que la gente escriba. Sí, vos sabes, y en manos, con la mano, ¿verdad? Escribir, Sí. no tanto en pantallas y esto. Es muy útil el tema de la tecnología y nos ayuda montones, Sí. pero volver un poquito a la parte manual Correcto. nos ayuda mucho a conectar generar estas redes neuronales. Maravilloso. Ir construyendo esto. Pero volviendo un poquito al tema sobre cómo podemos verlo desde la salud mental. Claro. Y hablemos sobre el estrés sostenido. Cuando el cerebro se acostumbra a ese estrés, a estar siempre en modo alerta, a mantener el cerebro en modo supervivencia. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, se nos activa el cortisol, se nos sube la adrenalina y el cortisol no es malo, como te decía, no necesariamente es malo. Por ejemplo, el cortisol nos ayuda mucho cuando nos levantamos, nos despertamos. Aparentemente, aproximadamente unos 30 minutos antes de nosotros despertarnos, ya nuestro cerebro se está preparando. Increíble. Está aumentando el cortisol para que yo me levante en la mañana con esa energía, con esas ganas de hacer. Por ejemplo, hoy que yo me levanté y dije, ok, hoy tengo podcast. Entonces, hoy me levanto, me motivo, tengo la fuerza, tengo la energía. Y me da como ese subidón de adrenalina necesario para arrancar el día. Ya por ahí de las 4 de la tarde, el cortisol va bajando y me ayuda a preparar mi mente y mi cuerpo para ir diciendo, ya el día se va acabando, voy bajando el ritmo. Cuando tenemos estrés sostenido, esta lectura que hace el cerebro no va bajando a final del día, sino que se mantiene. ¿Y esto qué causa? Que, por ejemplo, la energía que nuestro cerebro manda a nuestro cuerpo, a todos nuestros otros procesos, por ejemplo, el sueño, los descansos, la digestión, quedan en segundo plano. ¿Por qué? Porque la energía va enfocada a sostener el estrés. Increíble. Como lo que es ahorita urgente, la emergencia, ok, voy con eso y dejo en segundo plano esto otro. Por eso es que a veces cuando estamos muy estresados nos cuesta tanto dormir. Sí, es cierto. Cuesta dormir, nos cuesta tener una digestión adecuada, nos inflamamos, el sistema inmunológico baja y ahí es donde entra el tema de la salud en general y no solo la salud mental, ¿verdad? Claro. Nos enfermamos más, vemos mucha gente en nuestros equipos de trabajo más enferma cuando tenemos picos de estrés. Gente que se incapacita, gente con temas de burnout, ¿verdad? Correcto. Entonces, esto es un tema que ya no solamente nos afecta mentalmente, sino que nos afecta todo nuestro cuerpo, ¿verdad? De manera integral. Y sobre todo, bueno, esto debilita nuestro sistema nervioso y obviamente nuestro sistema inmunológico va bajando. ¿Cómo puedo ir regulando esto? Porque esto que te contaba ahorita tiene que ver con algo que se llama la estrategia adaptativa del cerebro, ¿verdad? Decir, ok, esto está pasando, esta emergencia, este incendio que está sucediendo, este estrés, lo tengo que ir atendiendo y dejo lo otro. Y entonces el mismo cerebro nos ayuda de manera de sobrevivencia a reaccionar ante eso. Por eso te digo, ahí el que predomina es nuestro cerebro reptiliano, ¿verdad? Claro, buscando protegernos realmente. Entonces, no es que haya una falla en nuestro cuerpo o en nuestra mente, es que realmente es nuestro sistema nervioso protegiéndonos y nuestro cerebro tomando decisiones de priorizar, ¿verdad? Entonces, a veces cuando esto sucede, una manera de regularnos, ¿verdad? Ya no es solo decir, ok, tengo que relajarme. Cuando nos dicen, relájate, respira, bueno, pensá en positivo, ¿verdad? Sí. Que está muy bien, pero no necesariamente funciona así, porque si mi cerebro está operando desde la reacción, yo no le puedo hablar desde la lógica. Entonces tengo que hablarle desde la reacción.
utilizar su mismo idioma. Entonces ahí es donde vienen hábitos interesantísimos que generan esta reacción en el cerebro. Por ejemplo, claro. el tema de la respiración. ¿Por qué la respiración es tan importante? Porque me comunica sobre ritmo. Me está enviando señales a mi cerebro de que hay calma, tenemos que regularnos. Okay. Una respiración pausada, continua, y por eso es tan importante ser muy consciente de la respiración. Cuando hacemos ejercicio, ¿cómo es nuestra respiración? Cuando andamos estresados, ¿cómo nuestra respiración, nuestro pulso cardíaco? Ahora bien, cuando estamos relajados, cuando estamos en calma, cuando no hay alertas, la respiración es completamente diferente. Ahí mismo le estamos diciendo a nuestro cerebro, regulémonos un poco. Te digo, el cerebro funciona por repetición. Claro. Más que todo, aprende por repetición. Entonces aquí es donde entran los hábitos, que no es casualidad que un hábito dure aproximadamente de 28 a 30 días para establecerse como un hábito. No es casualidad. No es casualidad. ¿Por qué? Porque el cerebro aprende por repetición. Cuando ya hay una rutina establecida, ya el cerebro aprende a adaptarse a esa rutina. Hábitos de sueño, hábitos inclusive en temas alimenticios, en el ejercicio también. Yo voy entrenando el cerebro, porque no es solamente decirle tranquilo, relájate, pensar en positivo, es entrenar el cerebro, y ahí es donde la neurociencia nos ayuda a tomar decisiones que ya no solo cuando nuestra torre de control colapsa un poco, ¿verdad? Claro. Poder entrenar esto. Obviamente, de la mano de profesionales de la salud como médicos psiquiatras, la psiquiatría, la psicología, que también, obviamente, esto no lo desplaza, ¿verdad? Sino que viene a complementar el cómo entendemos nuestro cerebro. Qué increíble, y eso es un mensaje clave para el liderazgo moderno, ¿verdad? De que no se puede exigir un rendimiento sostenido a las personas cuando su torre de control, su cerebro, vive permanentemente en estado de alerta, ¿verdad? Entonces a veces en las empresas, a veces en las organizaciones hay un estado de alerta general, de estrés, de tensión, y el líder, en vez de atacar esta situación, lo que hace es, rendimiento, sobreexigir, y no va a tratar esto, y me parece supremamente importante comenzar a entenderlo. Claro. Quiero que hablemos un poquito también de los entornos laborales y los equipos de trabajo, ¿verdad? Hablemos de equipos desmotivados, de conflictos constantes, de resistencias al cambio, también, que a veces en las empresas te dicen, Natalie, ven, ocupamos tratar esto, ¿verdad? Sí. Y muchas empresas, organizaciones, iniciando años lo proyectan también, inclusive cierran el año proyectando para el siguiente, tratar estos temas en algunas capacitaciones, porque hablan de baja productividad, por ejemplo, también, el estar quemados, como vos lo dijiste también, y yo creo que desde la neurociencia, ¿qué está pasando realmente en estos entornos, ¿verdad? De baja productividad, resistencia al cambio, conflictos personales. ¿Qué podemos hablar al respecto, Natalie? Aquí algo muy importante y es entender que cuando esto sucede, lo que nos está diciendo es que hay cerebros en modo amenaza. Claro. ¿Verdad? Porque tenemos altos niveles de estrés, incertidumbre también en qué va a pasar, por ejemplo, ahora que estamos iniciando el año, ¿verdad? Y empieza la época de iniciar las estrategias, planificar el año, cuando se pide, ok, hay que innovar, hay que cambiar este proceso, a veces operamos desde el confort, desde la comunidad, desde la comodidad, por así decirlo. Entonces, cuando hay un cambio, nos da un poco de miedo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entra también el cerebro límbico, el cerebro emocional, de decir, no, pero yo estoy cómoda así me siento muy bien, esto está funcionando, dejémoslo así, aunque tal vez estemos acostumbrados a tener un estrés sostenido, ¿verdad? Entonces, sobre todo hay muchas personas con una necesidad de hacer pausa, de bajar estos niveles de cortisol, y sobre todo estamos reaccionando más que pensando. Okay. Y eso es lo que nos está pasando en los equipos. Y cuando tenemos estas situaciones, y ya no solo se aplica en una persona, sino en 2, en 3, en 4 personas dentro de un equipo, lo que genera es desconexión. Por completo. No solo con el líder, sino entre los mismos compañeros. La seguridad psicológica se rompe. ¿Por qué? Porque estamos en modo alerta, estamos en modo sobrevivencia y no tenemos este espacio para realmente generar esta conexión con los demás. ¿Por qué? Porque no tenemos esta oxitocina operando. ¿Qué es la oxitocina? Bueno, la oxitocina es la hormona del amor, que le llaman, pero no solo es la hormona del amor, es la hormona de los vínculos, de las relaciones con las personas. Cómo yo me regulo, y hay un término lindísimo que se llama la corregulación. Okay.
¿Qué implica eso? No sé si has escuchado hablar del tema de las redes de apoyo. Ujú. ¿Cuál es tu espacio seguro? Tu gente Tu donde te espacio sentís seguro. seguro, ¿verdad? Esta red de apoyo. Bueno, esa es la corregulación. Esas personas con las que yo conecto, con las que empatizo, con las que estoy en calma y mi cerebro, ese cortisol se disminuye. Impresionante. Entonces, cuando esos espacios no se dan por la misma operativa diaria, ¿verdad? ¿Cómo puede el líder también gestionar esto? ¿Verdad? Maravilloso. Porque tenemos gente desconectada. Tremendo. Y cómo la neurociencia nos da ese manual interno para trabajar con personas reales, ¿verdad? Porque a 100%. veces aplicamos estrategias para obtener objetivos a nivel organizacional, pero dejamos de lado ese manual por dentro, Sí, interno, para trabajar con las personas. Y creo que la neurociencia nos está dando el panorama y la estrategia, ¿verdad? La guía claro. para poder atender esto. Me encanta. Quiero que toquemos un poquito lo que es la productividad, los resultados Ujú, en organizaciones. ¿Qué pasa cuando intentamos obtener resultados y no entendemos ujú, cómo el cerebro funciona? O cómo es que el cerebro produce esos resultados. claro. ¿Qué sucede cuando queremos hacer eso sin entender lo otro? Aquí lo que pasa es que intentamos forzar el sistema sin entrenarlo. Increíble. Entonces llega un momento donde el sistema deja de ser sostenible, ¿verdad? Por supuesto. Porque se activan esos circuitos de estrés que te mencioné ahorita, no hay claridad mental, no hay espacio para la creatividad, para la planificación, estamos reaccionando más que siendo estratégicos, ¿verdad? Entonces esto no se mantiene en el tiempo y llega a un punto donde simplemente colapsa y genera esta desconexión que te mencionaba hace un rato, ¿verdad? Sobre todo porque la neurociencia nos ayuda a entendernos cómo relacionarnos, Ajá. no solo desde la lógica, sino también desde la naturaleza de cada persona, ¿verdad? Y aquí Increíble. vienen inclusive los temperamentos, Mm. porque yo puedo hablar de, ok, el cerebro se divide en estos 3 tipos, ¿verdad? Pero cada persona tiene su propio temperamento, que eso lo define su contexto, lo define su expertise, ¿verdad? Cómo ha crecido, qué ha aprendido, dónde se ha relacionado. Y está, ¿verdad? El tema de que yo en un equipo de 5 personas puedo tener a personas con diferentes tipos de temperamento, donde reaccionan diferente, operan diferente, piensan y sienten distinto, ¿verdad? Impresionante. Porque hoy más que nunca, Natalie, las organizaciones deberían invertir en neurociencia aplicada y en un liderazgo consciente. Porque hoy más que nunca. Porque vamos a ver, ante un entorno tan cambiante como el que estamos viendo, por ejemplo, con el tema de la tecnología, cómo va, con el tema de las tendencias, cómo están, Claro. de cada 6 meses hay que renovarse, hay que cambiar. Ya no solamente estamos iniciando el 2026, pero a nivel corporativo ya tenemos que ir pensando en los siguientes 5 años, en el 2030 inclusive. Entonces, cuando estamos en esa carrera contra el reloj, y en esta información, que es maravilloso tener al alcance tanta información, pero también nos abrumamos muchísimo con toda la información que hay, que nos perdemos de vista la parte de este bienestar emocional y este bienestar mental. Entonces, si yo quiero, ok, operar mejor, ser más productivo, conectar, tener un equipo de alto desempeño, tener equipos maduros, tengo que entender, sobre todo, una persona desde su liderazgo, Ajá. entender cómo está funcionando su propio cerebro, cómo está reaccionando ante las situaciones, para poder aprender a entrenar su cerebro, a autorregularse y ser apoyo y guía para los demás. Entonces ahí es donde realmente se dan estas verdaderas conexiones entre los equipos. Equipos sincronizados, equipos con comunicación clara, equipos donde entienden que son un equipo humano trabajando y conectando. Y eso yo creo que es lo que hace la diferencia para un verdadero liderazgo, para equipos realmente efectivos. Qué importante es esto porque, no sé, años atrás era como aprenda a cómo girar una orden de manera efectiva, Claro. pero no aprenda a entender el cerebro de las personas. Ujú, Y ujú. entonces, claro, todo comenzó a crecer.
Las organizaciones comenzaron inclusive a ser ya no de un país, sino a nivel regional. Culturas se mezclaron, Total. idiomas se Ujú. mezclaron, formas se mezclaron. Sí, Y ya ahora nos vemos obligados a entender el cerebro de las personas. exacto. Ya no es tanto aprenda una segunda lengua, Ujú. sino realmente cómo piensan mis colaboradores para ayudarles para que la productividad que yo necesito como organización, a nivel productivo, a Ujú. nivel financiero, rendir, tener rendimientos, realmente lo logre sin perjudicar a mi colaborador. Claro, Que yo creo que esa es el fin de todo, el ser humano en sí, el centro, ¿verdad? sí. Creo que en algún momento se desplazó, Ujú. que estamos volviendo otra vez a reencuadrar, aunque sé que hay muchas organizaciones que tienen ya tiempo invirtiendo en esto. 100%. Y hay algo importantísimo acá, como Sí, decías, es que poder entender eso me va a ayudar a no solo entender a mi equipo y entender a las personas, sino lo primordial que hablábamos al inicio, claro. cómo entenderme yo Exactamente. para poder ahora sí estar disponible emocionalmente para poder relacionarme con las personas. Y esto ya no solo va del tema laboral, esto va a todas las relaciones con las que yo tenga cercanía, tanto dentro como fuera de lo laboral. Y entendiendo esto me va a permitir a mí poder tener equipos mucho más robustos, donde haya menos reactividad, donde haya menos fricción, donde se den estos altos rendimientos. Que hablemos de altos rendimientos no significa tener mayores resultados, producir más, ejecutar más, sino es equipos maduros que toman decisiones asertivas, que toman decisiones certeras, que son equipos capaces de ejecutar y poder replantear escenarios, no desde la reacción, sino desde la lógica, teniendo esta gestión adecuada de sus emociones también. Definitivamente, yo creo que hoy en día el conocimiento y la comprensión de cómo funciona nuestra torre de control Ujú. debe ser una inversión más, Total. ¿verdad? Y sé que hay diferentes mecanismos para que las personas puedan comprender mejor el funcionamiento de. Ujú. También me gustaría que conversáramos un poquito sobre eh, qué cambia cuando entendemos el cerebro en la construcción de sociedades más sanas y colaborativas. Yo creo que eso es un llamado también a las organizaciones que tienen por debajo Ujú. comunidades que atender. Claro. Hablo de municipalidades, de organismos que tienen que atender grandes grupos Ujú. humanos. Ujú. ¿Qué cambia cuando ellos entienden cómo funciona el cerebro y dice, ok, ahora usamos esto para construir sociedades más sanas, Sí. gente que quiera colaborar Ujú. para un fin? Entonces aquí creo que eso es importante para atención municipalidades, atención ministerios, organizaciones, Ujú. ONGs que trabajan con mucha gente a cargo, ¿verdad? Claro, es que cambia todo. Ok, Partamos de ahí, cambia absolutamente todo porque cambia la cultura. ok, eso. Tenemos culturas más sanas, tenemos equipos más colaborativos, tenemos ahora sí ecosistemas de trabajo y ya no nos vemos en sesgos, ¿verdad? Individuales, sino que somos verdaderamente un ecosistema que trabaja para un fin común, Ujú. logrando resultados en conjunto, porque podemos empezar a diseñar entornos que bajen esta amenaza que podemos interpretar desde el cerebro y que esto aumenta la seguridad psicológica. Y cuando aumenta la seguridad psicológica, podemos generar relaciones mucho más sólidas y también abiertas al cambio, a la innovación, a la creatividad y también a proponer soluciones más certeras. Qué importante, ¿verdad? Yo imagino que vos desde que te advocaste a especializarte en Ujú. neurociencia estabas contemplando gran parte de todo este espectro, ¿verdad? De colaboración y ayuda, como vos dijiste, para vos y para los Claro, demás, ¿verdad? Que es un llamado urgente a la acción, a la sociedad, a las personas, a considerar realmente cómo están funcionando desde adentro, sí. Y ¿verdad? te cuento algo bien interesante y es que muchas veces ven el tema de la neurociencia porque existen las neurociencias aplicadas, ¿verdad? Pero, y es muy amplio. La gente lo ve, por ejemplo, a veces solamente destinado para un sector. Ok. Pero cuando lo podemos ver de manera amplificada, que esto es un gran abanico de posibilidades, donde podemos
en nuestro cerebro seguir siempre aprendiendo, seguir generando neuroplasticidad, que nos decían, no, ya de esta edad a esta edad, ya todo lo que aprendes llega hasta aquí, y de aquí en adelante, ¿verdad? Simplemente empezás a ejecutar con lo que ya aprendiste. El cerebro es un músculo que constantemente se está transformando, que podemos entrenarlo y que podemos utilizarlo como una herramienta poderosísima para relacionarnos con las personas, para relacionarnos con nosotros mismos y para alcanzar muchísimas cosas, sobre todo mejorar los ecosistemas en los que nos desarrollamos también. Estamos hablando de la neurociencia como una herramienta estratégica. Totalmente. Qué importante es esto, ¿verdad? Para considerarlo dentro de nuestro entorno a nivel personal, a nivel familiar, pero también a nivel laboral. 100%. Tenemos una nueva herramienta. Claro. Nueva para muchos, sí. Pero sabemos que muchas organizaciones y muchas personas, ¿verdad? Lo han venido trabajando. Vos mismo decís, tengo varios años trabajando con esto. Pero si hay mucha gente que le parece como algo novedoso, le decimos que es una herramienta completa. Sí, y viene desde hace muchísimos años, ¿verdad? ¿Por qué? Que es lo interesantísimo y es una herramienta, como decías vos, estratégica, pero que nos ayuda ahora a entender muchísimo el tema de culturas, generar culturas colaborativas, que es ahorita hacia lo que se están inclinando las organizaciones, ¿verdad? Ya no desde el trabajo individual, ya no lo que aportás vos como un talento individual, sino que es, ok, ¿cómo aportamos en conjunto esta tendencia de equipos colaborativos, culturas colaborativas? Justamente la neurociencia nos va a entender sobre todo cómo poder llegar a la raíz de esto y desde la naturaleza biológica de las personas relacionarnos de una mejor manera. Increíble, muchas organizaciones creen que tienen un problema de talento a veces, sí. Cuando en realidad tienen un problema de sobrecarga neurológica. 100%. Personas capaces, comprometidas, pero con cerebros en modo alerta permanente. Sin neurociencia vamos a seguir exigiendo resultados a sistemas humanos que ya están de por sí saturados. Me parece importante como parte de la reflexión, ¿verdad? De toda esta conversación, de que la gente a veces dice, estás apagando el fuego, pero parece con gasolina. Claro. ¿Verdad? Y no con lo que deberías hacerlo. Me gustaría también conversar sobre las organizaciones que actualmente podrían escucharnos y decir, ¿será que estamos fallando? Bueno, no, realmente creo yo que la respuesta aquí sería que las organizaciones no fallan, los cerebros se saturan. Se saturan y eso genera sistemas internos colapsados, ¿verdad? Pero yo creo que es una gran oportunidad, más que verlo como estamos fallando, no, es una excelente oportunidad para abordar el tema, para trabajar, para aprender cómo relacionarnos desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, ¿verdad? Que no es que estemos por un mal camino, sino es que siempre podemos trabajar y entrenar mejor lo que estamos haciendo, porque siempre nos podemos estar actualizando. La productividad sin neurociencia es presión sin sostenibilidad. Claro, son cerebros con estrés sostenido, altamente sostenido y altamente normalizado. Y entonces ahí lo que llega es simplemente un colapso donde entonces la productividad se frena y se frena de una manera no sutil, colapsa, como decíamos ahora, ¿verdad? Cerebros colapsados. Qué tremendo. Y es que en este episodio queremos decirle a las organizaciones, inclusive a las personas también. Claro. Tenemos muchas personas que tienen su propio emprendimiento, que manejan su propio modo de vida, su pequeña empresa. Claro. Bueno, la neurociencia es seguir obteniendo resultados, pero sin necesidad de quemarnos como personas. Total. O sin necesidad de quemar a mi colaborador. Sí. Eso es lo que queremos hacer, un llamado a que hay un camino posible a través de un trabajo científico, ¿verdad? Sí. Que es la neurociencia. No, y cerebros en calma son cerebros mucho más productivos ante todo. Que eso me gusta mucho. Y mucho más estratégicos en su toma de decisiones. Que yo creo que eso es parte de lo que buscamos, ¿verdad? ¿Qué tal el liderazgo? Cuando hablamos de liderazgo y entendemos neurociencia, creo yo que el liderazgo del futuro entonces ya podemos decir que llegó. Claro. Cuando mezclamos las dos cosas. 100%, ya está aquí. Más bien, eso es hacia lo que vamos en los próximos 5 años. Es una de las tendencias más fuertes a nivel de liderazgo. Y yo creo que estamos en un momento justo
¿verdad? En vez de verlo como no, ya nos quedamos atrás. No es un momento justo para montarnos en esta ola de hablar sobre neuroliderazgo. No, me encanta eso, neuroliderazgo. Es el liderazgo que no controla, sino que regula con conciencia y para una adecuada toma de decisiones. Un liderazgo que conecta con las personas, sobre todo. ¿Cómo falta eso, verdad? Total. Y yo creo que mucha gente a veces de alguna manera, no sé, muy eh, primaria, a veces dice, es que esa persona como que no conecta, esa persona, ¿verdad? Mi jefe o este individuo. Y bueno, hablamos de personas que tal vez ostentan un puesto de liderazgo, pero no tienen todo este trasfondo de neuro, ¿verdad? Que tanta falta hace. Claro. Ese es el énfasis que queremos hoy dejar a la gente con esa espinita de, bueno, hay que prepararnos más, ¿verdad? Hay que capacitarse más. Podemos también inclusive mencionar cómo la gente puede contactarse con vos, Claro. ¿verdad? Para poder ampliar más sobre el tema. Muchas gracias. Claro que sí, me pueden contactar a mi página en Instagram. Sale como Natalie Víquez, Natalie-Víquez, mentora en neurociencias, donde estoy siempre abierta a compartir información con las personas de tanto sesiones individuales como sesiones grupales, asesorías también de cómo llevar la neurociencia a su vida diaria y sobre todo a trabajar en su mentalidad de crecimiento, en su alto potencial y generar resultados mucho más efectivos. Eso es maravilloso porque la gente realmente necesita un poco de esto. Y queremos sumar con esto pues un empujón al cambio. Claro. Creemos que necesitamos fortalecer la parte a nivel de cultura, ¿verdad? Y este es uno de los mecanismos para lograrlo. Hoy no vinimos a hablar de teorías, ¿verdad? Sino hablamos de liderazgo con propósito de bienestar, con un impacto y en resultados con sostenibilidad, entendiendo nuestro interior. Claro. Me llama mucho eso. Y creo que vamos a tener que luego también seguirlo conversando en otro episodio, sí, Natalie, porque la neurociencia es algo que tenemos que implementar aún más fuerte en nuestras organizaciones. 100%. Y en muchos ámbitos se puede aplicar. Y esa es, yo creo que la belleza de la neurociencia, porque nos lleva, como decís vos, al interior de nosotros y poder ahora sí, como escáner, entendernos y entender a las personas. Me parece genial. No, yo encantado, más bien, Natalie, que nos hayas acompañado el día de hoy acá en el podcast de Desde la Azotea, en cadena radial costarricense, CRC 89.1 Radio también, y que la gente vaya a poder disfrutar de este episodio, que pueda escucharlo, repetirlo una y otra vez, compartirlo con las personas, hacernos llegar sus inquietudes también, claro, sus comentarios, para en un eventual otro episodio poder venir y contestar también. 100%. Muchas inquietudes que surgen, que la gente con tu información pueda contactarte también, porque creemos que juntos construimos una mejor sociedad, ¿verdad? Y en parte de esa construcción está la utilización de herramientas que nos ayuden en la estrategia. Y la neurociencia es una de ellas. Por supuesto que sí, y una fundamental y clave para lograr grandes resultados. Sin necesidad de quemar a las personas. Totalmente, desde el bienestar integral. Ese es el bienestar integral. Esa palabra va a ser muy importante. Sí. Y a partir de ahora, pues ya sabe, la neurociencia en su vida, la neurociencia en su entorno es fundamental para poder obtener mejores resultados de manera sostenida, impactando de manera positiva la calidad de vida de los colaboradores, de la gente que nos rodea, de la gente que comparte con nosotros día a día, de la gente que inclusive a veces por cuestiones de la vida tienen un breve paso con nosotros también, los marcamos, claro, también, y pueden llevar también esa pequeña semilla de una forma de trabajo más estratégica, entendiendo nuestro cerebro a donde ellos vayan. Y ya hablando de esto, ya no te parece tan científico, tan lejano. No. Es un tema diario. Es un tema diario. Sí. Entender mejor cómo funcionamos desde adentro para poder proyectarnos hacia afuera. Correcto, tal cual. Qué lindo, Natalie, no, excelente, yo encantado que nos hayan acompañado y esperando que nos acompañen
en el siguiente episodio también Por supuesto. del podcast y que puedan hacernos llegar sus dudas, sus consultas, sus comentarios. Muchas gracias a todos. Esperamos que estén muy bien, que hayamos sido una grata compañía en este ratito aquí en el espacio desde la azotea en CRC 89.1 Radio, cadena radial costarricense. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Que estén muy bien. Gracias, Natalie. Gracias a vos por la invitación y gracias a todas las personas que nos escuchan, sobre todo, que invitarlos a que si tienen dudas, como decías vos, que nos contacten, que se sientan en la libertad de acercarse y hablar de ese tema tan maravilloso como son las neurociencias. Y sobre todo, a invitarlos a que conecten con las personas y conecten con ellos mismos. No, maravilloso. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Que estén muy bien.